Vamos a cantar con amor. Mientras recorres la vida, Dios te salve María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Pasamos a nuestra segunda enseñanza. La llamamos discípulos de San Mateo. Debemos recordar que cuando un cristiano dice discípulos de San Mateo, o discípulos de Santo Tomás, o discípulos de San Bernardo, no le estamos quitando la gloria a Cristo, sino que simplemente lo que estamos haciendo es aprovechar esa luz que Cristo le dio a San Bernardo, a San Antonio de Padua, a Santo Tomás de Aquino, a Santa Catalina, para que también llegue a nosotros. Hay una explicación muy bonita que tiene Santo Tomás cuando habla de los santos ángeles. Dice que los ángeles están organizados como en jerarquías, y dice que la luz de los que están más cerca a Dios es una luz que se derrama sobre todos los demás, de manera que hay como una transparencia en el mundo de los santos ángeles, y esa transparencia hace que ninguno de ellos acapare la luz, ninguno de ellos se adueña de la luz, sino que lo que reciben lo transmiten, lo comparten. Lo mismo sucede con los santos. Lo que recibió, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura, un San Ignacio de Loyola, lo que ellos recibieron lo comparten, y eso es lo que nosotros recibimos. Con esa introducción nos vamos a San Mateo. San Mateo es el evangelio más extenso de los 4 que están en la Biblia. Tiene un total de 28 capítulos. Y vamos a recordar en este momento algunas características principales del evangelio según San Mateo, de manera que podamos aprovechar la riqueza propia de este apóstol y evangelista. Porque lo primero que hay que decir es que estamos hablando de un apóstol. Él mismo cuenta en su evangelio, él mismo cuenta la historia de su conversión. Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. Ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano. Por supuesto, esto traía varias consecuencias. La primera es que eran detestados por los demás judíos. Los judíos, viendo que esta gente, los publicanos, recogían dinero para el Imperio Romano, un imperio invasor, agresivo, abusivo, violento y sobre todo, lo peor de todo, un imperio pagano. Viendo que los publicanos recogían dinero para el Imperio Romano, los miraban con desprecio y con odio. En segundo lugar, recordemos que el Imperio Romano
tenía un sistema muy inteligente para cobrar los impuestos. Ellos no se ponían en la tarea de ir casa por casa recogiendo dinero. Lo que ellos hacían es que después de conocer la situación económica de una determinada región, asignaban un encargado, que ese era el publicano, y el publicano tenía que recoger ese dinero. Y le ponían una cuota al publicano: tú tienes que dar tanto dinero al imperio. Lo que hagas de ahí en adelante es para ti. De esa manera, el Imperio Romano aseguraba varias cosas. Aseguraba un sistema práctico, aseguraba un sistema eficiente que les permitía a ellos ganar dinero, y además ellos estimulaban la codicia en los publicanos, de manera que los publicanos, prácticamente de manera universal, de modo universal, se volvían gente codiciosa, gente idólatra del dinero. Otro motivo más para que la gente los despreciara. No solo eso, los publicanos sabían que cuanto más violentos fueran, más dinero iban a hacer. Porque lo que ellos alcanzaran por encima del tope que le había puesto el Imperio Romano era dinero para ellos. Ya hemos mencionado en la predicación anterior a un publicano llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico. ¿Cómo había hecho su dinero? Exprimiendo, oprimiendo, maltratando a sus propios hermanos de raza y de religión. Esas amenazas y esa opresión que ejercían los publicanos hacía que la gente realmente les tuviera auténtico odio. Ustedes recuerdan que hay una parábola del fariseo y del publicano, y también hay una frase que Cristo dice Cristo: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos escucharon la predicación de Juan Bautista y se arrepintieron. Era tan claro el pecado de los publicanos que se podía comparar con la vida desordenada, muchas veces por circunstancias ajenas a su voluntad, que llevaban las mujeres en el mundo de la prostitución. Entonces, los publicanos eran el símbolo mismo del pecado. Los publicanos eran la gente despreciada, eran vistos como traidores, pecadores, gente vendida al enemigo, idólatras, todo lo peor que te puedas imaginar dentro de la mentalidad judía. Eso eran los publicanos. Tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de San Mateo nos cuentan un episodio absolutamente conmovedor. Estaba Mateo sentado frente a la mesa de cobro de los impuestos, y llegó un hombre con sus discípulos. Ese hombre se llamaba Jesús. Y Jesús le hace una invitación absurda a los ojos del mundo, una invitación que parecía imposible a este hombre que se llamaba Mateo y que tenía como otro nombre Leví. Leví y Mateo son la misma persona. Jesús no le echa un largo discurso, porque el discurso de Jesús estaba en su mirada, estaba en el aspecto de su cuerpo y de su ropa pobre y desgastada. El discurso de Jesús estaba en sus sandalias y en sus pies hinchados de recorrer los caminos. El discurso de Jesús estaba en su piel quemada por el sol de Galilea y de Samaria y de Judea. Jesús llevaba el discurso impreso en su carne, y por eso solo pronunció una palabra, la palabra sígueme. Para sorpresa de todos, incluso para sorpresa del mismo Mateo, hubo una respuesta.
Y una respuesta positiva. Mateo lo dejó todo. Mateo dejó el cobro de los impuestos. Mateo dejó su vida cómoda. Mateo dejó su vida de rico. Mateo dejó la inestabilidad por buscar la inseguridad de un profeta extraño, fascinante y peregrino llamado Jesús de Nazaret. Tenemos que saber estos datos de Mateo para entender la riqueza que hay en el Evangelio de Mateo, porque el que nos está hablando en el Evangelio de Mateo es un testigo de la misericordia, es un hombre que ha conocido la fuerza irresistible de la palabra y del corazón de Jesús. Es un hombre que ha experimentado en su propia carne lo que es el Evangelio y que, habiendo experimentado el Evangelio, ahora transmite el Evangelio en ese texto que nosotros llamamos precisamente Evangelio según San Mateo. Es un testigo de la misericordia. Entonces, para los apuntes, para que usted no llegue con esos papeles en blanco cuando vuelva por allá a Ibarra, a Loja, a Cuenca, a Manabí, ¿de dónde más? Hay muchos sitios. Bueno, cuando usted vuelva allá, es necesario que esas hojas estén llenas. Si usted llega a su casa y las hojas están vacías, usted debe sentarse, apoyar su cabeza sobre sus manos, llorar y decir: ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Entonces, hermanos queridos, hay que apuntar ahí. El Evangelio de Mateo es el Evangelio de un testigo del poder transformante de la misericordia de Dios. Hay un gran predicador, un santo inglés llamado Beda, San Beda el Venerable, que dedicó su vida, él fue un monje, y él dedicó su vida básicamente a predicar la palabra de Dios. Comentando la conversión de San Mateo, hay una frase de Beda que le impactó muchísimo a un joven sacerdote que después fue obispo, después cardenal y hoy es papa, Jorge Mario Bergoglio. La frase de San Beda es: miserando adque eligiendo, que significa compadeciéndose de él, de Mateo, compadeciéndose de él y eligiéndolo, miserando adque eligiendo. Y eso fue lo que sucedió en esa escena. La compasión de Cristo es igual a la elección de Cristo. Esta es la lección fundamental que nos deja este Evangelio. El Evangelio de un testigo de la misericordia. La frase que hay que escribir para que usted no llegue con sus hojas en blanco es: la misericordia del Señor es la elección del Señor. ¿Eso qué significa? Que si Dios me ha elegido para que yo le sirva, por ejemplo, para que yo le sirva en el movimiento Juan 23, si Dios me ha elegido para que yo le sirva, es porque esa elección es la expresión de su misericordia. Esto puede sonar un poco extraño, porque en la lógica del mundo, cuando se escoge a una persona, es porque se necesita de esa persona. Pero aquí, Dios elige, no tanto porque Él nos necesite, sino porque nosotros le necesitamos a Él. De tal manera que su elección es la respuesta a la necesidad que nosotros tenemos. Dicho de otra manera, es como si Dios razonara de este modo: el lugar donde puedes estar más seguro y donde puedes estar más inserto en mi amor y en mi gracia es sirviéndome de esta o de esta otra manera. Esta lección de San Mateo nos invita entonces a vivir nuestra vocación con una extraordinaria gratitud y con una extraordinaria humildad. Tenemos que cultivar, nos enseña San Mateo, porque estamos en el retiro discípulos del Evangelio, tenemos que cultivar
la humildad y la gratitud. Me eligió porque me amó. Me eligió porque yo lo necesito más de lo que Él me necesita. Me eligió porque se compadeció de mí. Me eligió para tenerme cerca de Él y en esa cercanía, en esa proximidad, proteger su propia obra en mí. Bueno, eso en cuanto al autor de ese Evangelio según San Mateo. Ahora comentemos 3 características importantes de este Evangelio que van a tener repercusiones en nuestra manera de ser discípulos. Primera característica. San Mateo en su Evangelio enfatiza las palabras de Jesús. Jesucristo es ante todo un gran maestro, un maestro de vida. Jesucristo es aquel que lleva a plenitud la ley. Por eso el Evangelio de San Mateo tiene una organización muy particular en la que van alternando las obras y las palabras. Al principio del Evangelio, los 2 primeros capítulos nos describen los orígenes de Cristo. Los capítulos 3 y 4 nos cuentan los comienzos de la misión del Señor, empezando por el bautismo y las tentaciones en el desierto y la elección de los primeros discípulos. El capítulo 5, después de contarnos esas obras, el capítulo 5 y el 6 y el 7 forman todos una colección de enseñanzas de Cristo. A esa colección de enseñanzas, que es la más larga, la más extensa que tenemos en toda la Biblia, se le suele llamar el Sermón de la Montaña. Capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y después de que viene ese discurso, 5, 6 y 7, Mateo nos vuelve a presentar a Cristo obrando, sanando, moviendo la gracia en los corazones. Y luego viene otro discurso, un discurso misionero, que está en el capítulo 10. Entonces Mateo tiene esa dinámica que tú la puedes ver en tu Biblia. Aparecen obras de Cristo, palabras de Cristo. Obras de Cristo, palabras de Cristo. El último discurso de San Mateo está a la altura del capítulo 25 y es el discurso que se suele llamar escatológico. La palabra eschatón en griego quiere decir último. Discurso escatológico o escatológico quiere decir el discurso sobre el final de los tiempos. Eso es lo que nos presenta San Mateo como último discurso. Entonces tiene el Sermón de la Montaña, tiene un discurso misionero, tiene un discurso eclesiástico, tiene un discurso parabólico, tiene un discurso escatológico. Entonces la gran característica de San Mateo es que agrupa las palabras de Cristo en lo que nosotros llamamos discursos. El más grande, ya les dije, es el Sermón de la Montaña. Entonces, ¿cuál es la primera gran lección que nos da San Mateo? Nos enseña a escuchar al Maestro. Mateo nos educa en la escucha. En nuestra predicación anterior decíamos que después de la oración lo más importante para ser discípulos es escuchar. Por eso dice un salmo: venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad y sigue enseñando. Escuchar. El mandamiento principal de los judíos empieza con el verbo escuchar, que en hebreo se dice Shema o Shema. Decimos Shema Israel. Yo he visto que los judíos pronuncian, casi no suena esa E, suena más como Shema, Shema Israel. Escucha Israel, Deuteronomio 6:4. Escriba, vaya llenando hojas porque se acaba el retiro y usted va a llegar a su casa, verá esas hojas en blanco
¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Y entonces usted empezará a mandarle mensajes a Rodrigo. ¿Cuándo es el próximo retiro, Rodrigo? Te prometo que me portaré mejor. Deuteronomio 6, versículo 4 y siguientes. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Pero observa una cosa, y esto nos lo enseña San Mateo: para llegar al amor hay que empezar por la escucha. Es lo mismo que nos dice San Pablo: no se ama lo que no se conoce. Y también en el capítulo 10 de la carta a los Romanos dice el mismo Pablo: la fe es la puerta de todos los dones de Dios. La fe empieza por el oído, empieza por escuchar. Hay que empezar por escuchar. Esto nos lo enseña San Mateo. Les quiero contar una cosa que es una experiencia mía y que luego he visto que le ha servido a muchos sacerdotes. Como yo tengo esta labor misionera que acaba de cumplir 25 años, mi primera misión fuera de mi país fue en febrero del año 2000. Estoy cumpliendo 25 años, un poquito más de servicio misionero. Por la bondad de Dios, aquí estamos y seguimos batallando con la fuerza del Espíritu. Bueno, en esta labor misionera muchas veces uno corre para un lado, para el otro. En aquella época la gente era muy caritativa, casi no se tomaban fotos. Pero en esa época me empezó a pasar un problema. Y es que yo puedo prestar un servicio como misionero y como predicador, pero mi primera realidad no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Y yo soy un hombre consagrado a Dios. Yo pertenezco a una comunidad religiosa, los dominicos, y soy por bondad del Señor sacerdote. Y yo tengo que cuidar primero el ser para después cuidar el hacer. Y yo empecé a descuidarme mucho en la oración. Y cada vez rezaba menos y cada vez rezaba más de carrera. Nosotros los sacerdotes y los religiosos tenemos una santa y bella obligación que es la liturgia de las horas. Entonces yo cada vez rezaba más rápido la liturgia de las horas y rezaba mentalmente. Entonces en aquella época yo cargaba el libro, se llama el breviario, la liturgia de las horas, y yo abría donde había que hacer la oración. Y claro, uno lee mentalmente, uno lee muy rápido, listo, salí de eso. Hermanos, el verbo escuchar. Observe que Deuteronomio 6, esto puede sonar a un chiste, pero observe que Deuteronomio 6 dice: escucha, Israel. No dice: lee, Israel. Dice: escucha. Entonces me puse en la tarea. Esa tarea la empecé cuando estaba viviendo en Irlanda. A mí me tocó hacer mis estudios de doctorado en Irlanda. Entonces empecé a grabar las oraciones. Empecé a grabar las oraciones, las principales, laudes, vísperas. Después agregué laudes, vísperas y completas, que es la oración última de la noche. Después agregué la lectura espiritual. Si usted entra a mi página web, usted encuentra que hay una sección que se llama el blog, o sea, donde uno va poniendo escritos y otras cosas. En mi blog todos los días usted tiene la oración de laudes grabada, la oración de vísperas grabada, la lectura espiritual grabada. ¿Y por qué le estoy enfatizando la palabra grabada? Porque hay que ¿qué? La fe entra por el oído, hay que escuchar. Se me acabó el afán. La grabación de laudes normalmente toma 15, 16 minutos, vísperas a veces toma un poquito más. Hay que escuchar. Cada vez que
el Señor me permite hacer un retiro para sacerdotes, siempre me encuentro que hay hermanos sacerdotes que lo mismo que yo les cuesta trabajo encontrar el tiempo y la disposición para hacer la oración. Y casi todos los sacerdotes que han tenido o hemos tenido ese problema, caemos en el error de que de leer mentalmente y corra en las oraciones. No. El mejor remedio para sacerdotes y no sacerdotes, el mejor remedio para mejorar la calidad de la oración y de la lectura de la Biblia, el mejor remedio es lea en voz alta. Lea en voz alta. Usted se va a sentir un poco raro al principio, pero usted va a descubrir la fuerza que eso tiene. Si usted hace la liturgia de las horas, le va a funcionar inmediatamente. Si usted hace lecturas, por ejemplo, de la Biblia, que hay muchas personas que se aprovechan de revistas, publicaciones que van sacando, ¿no? Las lecturas de la misa. Yo le digo una cosa, cuando usted vaya a hacer oración, póngase de pie, invoque al Espíritu Santo, sostenga el libro o la tableta o el celular, lo que sea, téngalo en su mano y lea en voz alta. No dije a gritos, dije en voz alta. Lea en voz alta. La fe entra por este lugar que se llama oído, por aquí entra la fe. Yo creía que eso era simplemente como opcional, que no era tan importante. Pero desde que yo empecé a hacer la oración así, que llevo como 20 años haciendo la oración así, sobre todo cuando me toca rezar solo, han sucedido cosas maravillosas. Por ejemplo, cada vez guardo más en mi corazón textos bíblicos. Ustedes se dan cuenta la cantidad de textos bíblicos que yo les cito, y ustedes se dan cuenta que yo no tengo aquí ningún papel, ni tengo ninguna ayuda. Todos los textos bíblicos que usted me va a oír, todos están en mi corazón y en mi mente, que es donde deben estar. La Biblia impresa es una cosa preciosa y hay que amarla. Es algo precioso. Si usted tiene la Biblia en su celular o en una tableta, maravilloso. Pero el lugar donde Cristo quiere residir, el lugar donde la palabra de Dios quiere residir, ¿es donde? En el corazón y en la mente. En el corazón y en la mente. Es ahí donde Dios quiere residir. Y la puerta más corta para que esa palabra se afiance en usted, me puede creer lo que le estoy diciendo, no es la vista, es el oído. Si usted es casado y si usted y su esposo o usted y su esposa comparten la misma fe y el mismo deseo de oración, ustedes pueden ayudarse también de esta manera. Pongan un momento de oración los dos, el esposo y la esposa. Pónganse de pies. Esto lo enseña Santa Teresa de Jesús. No recen estando muy cómodos. La comodidad, dice Santa Teresa de Jesús, es enemiga de la buena oración. Usted no puede estar demasiado incómodo, tan incómodo que solo piense en lo terriblemente incómodo que está. No. Pero tampoco puede estar muy cómodo. Por eso la gran recomendación, que esto viene también del pueblo judío, es cuando se va a proclamar la palabra de Dios, usted se pone en pie. Usted se pone de pies. Usted está aquí, por ejemplo, con su esposa y ella lee el pasaje. Después lo lee usted en voz alta. Hagan ese ejercicio, por favor, créanme y créanle primero a San Mateo. Haga ese ejercicio 15 días, un mes, y usted notará la diferencia. La oración inmediatamente empieza a subir. La comprensión de la palabra empieza a subir. Dice el Salmo 95, que es el 94 en la numeración de la liturgia de las horas, el Salmo invitatorio por excelencia. Dice: ojalá escuchéis hoy su voz. Ojalá que escuchéis. Ojalá escuchéis hoy su voz.
No endurezcáis vuestro corazón, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Pero quiero destacar lo del principio de esa estrofa del Salmo 95. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Se da cuenta la relación que hay entre la voz y el corazón? El que escucha la voz, abre el corazón. El que escucha la voz, ablanda el corazón. Decía Dios a través del profeta Ezequiel: arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nuestro corazón se vuelve de piedra. Ese corazón de piedra es el corazón que rechaza la palabra, como cuando usted está en una montaña y usted escucha el eco. ¿Qué significa el eco? Es un fenómeno muy interesante, pero el eco, ¿qué significa? Que la montaña no escucha, la roca no escucha, le llega la palabra y le rebota, la devuelve, no recibe la palabra. Nuestro corazón no tiene que ser de roca, nuestro corazón tiene que ser un corazón de carne, y para eso hay que escuchar. Hagan el ejercicio, llévense ese pequeño desafío. Algunos sacerdotes hacen caso, otros no tanto, pero yo les puedo garantizar que cada sacerdote que ha hecho caso en este tema de haga la oración en voz alta, inmediatamente empieza a cambiar su manera de orar, su manera de predicar, porque a medida que tú vas orando así, se va llenando tu corazón de la palabra divina. Y a medida que tu corazón se va llenando de la palabra divina, se cumple Isaías 55. Esta es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que dará fruto y hará mi encargo. Isaías 55. Entonces, la palabra que llega hasta ti da fruto. Esa palabra luego florece. Esa palabra luego se convierte en bendición para ti y en bendición para los que te rodean. Eso es lo que sucede con la palabra. Entonces, primera lección que nos da Mateo: este es el evangelista de los discursos, es el evangelista de la palabra predicada de Cristo. ¿Y cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Hagan el ejercicio. Yo acompaño en Colombia una comunidad de fe que se llama Familia Espiritual. Hacemos distintos tipos de retiros pequeños, algunos abiertos, otros para la misma comunidad, a lo largo del año. Siempre en nuestros retiros hacemos la oración de la liturgia de las horas. Y desde hace años, que no sé cuántos son, el ejercicio que hacemos cuando llega la oración, por ejemplo, laudes, usted sabe que laudes tiene una lectura breve. Escuchamos esa lectura 8 y 10 veces. Eso lo aprendí yo también en la renovación carismática. Entonces, ¿cómo hacen? Fíjense este ejercicio que hacemos allá con Familia Espiritual. Llega el momento de la lectura breve. Se pone de pie una persona, ahí hay un orden, no entro en detalles. Una persona lee la lectura, se está proyectando en una pantalla. Se sienta esa persona, luego le toca a otra, luego otra. Oye, qué penetración de la palabra de Dios. Cuando se proclama con amor, se proclama bien leída, solemnemente, y se repite. Esa palabra va penetrando. Varias veces hemos hecho el ejercicio. ¿Qué te dice esa palabra ahora a ti? Sola gente, fluye. Ese es el poder de la palabra. Si queremos ser discípulos a la manera de San Mateo, necesitamos escuchar la palabra. Primera gran lección que nos deja San Mateo. Vamos con la segunda.
La segunda característica de San Mateo la tenemos en las bienaventuranzas. Es uno de los textos más importantes, no solo de este Evangelio, sino de toda la Biblia. Recuerde usted que tenemos dos versiones de las bienaventuranzas. Tenemos la versión de Mateo, que está en el capítulo 5 de su Evangelio, y tenemos la versión de San Lucas, que está en el capítulo 6. Hay parecidos, por supuesto, pero también hay grandes diferencias. Las bienaventuranzas abren el Sermón de la Montaña, se encuentran al comienzo del capítulo 5. El Sermón de la Montaña, de hecho, se llama así. ¿Por qué? Porque dice el texto que Jesús subió con sus discípulos a la montaña, se sentó, los discípulos se acercaron y Cristo empezó a hablarle a los discípulos y a la multitud. Así empieza el capítulo 5 de San Mateo. Quiero destacar sobre todo la primera de las bienaventuranzas porque tiene una tremenda enseñanza para nosotros. Se suele traducir por bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esa palabra tenemos una tremenda enseñanza para nosotros. ¿Qué significa eso de pobres de espíritu o de pobres en el espíritu? ¿Qué quiere decir eso? Si nos limitamos estrictamente a las palabras, es muy difícil entenderlo. Pero siguiendo un criterio sano de interpretación bíblica, uno debe mirar no solamente al libro que está estudiando, sino también al conjunto de la Biblia. Y nos damos cuenta que esta palabra, la palabra pobres, que en griego se dice ptohoi, makarioi, hoiptohoi, antopneumati, dice el texto griego, bienaventurados o felices, makarios, en griego quiere decir feliz. Makarioi, felices. Hoiptohoi, los pobres. Entopneumati, en el espíritu. Eso es lo que dice literalmente. Pero si uno se queda mirando esas palabras, hay muchas cosas que no entiende. Sin embargo, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, obtenemos una tremenda lección sobre qué significa eso de ser pobre. Y sobre todo, ¿qué significa ser pobre de espíritu o en el espíritu? Efectivamente, mis hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos un lenguaje casi unánime que exalta la riqueza como bendición de Dios. Ser rico significa ser próspero, significa haber sido bendecido por Dios. Casi en todo el Antiguo Testamento, la riqueza, la prosperidad, la abundancia son señales de bendición de Dios. Si usted mira, por ejemplo, Deuteronomio 28, usted se encuentra con que la abundancia es la señal de que Dios está protegiendo y está, podríamos decir, mimando a su pueblo. Pero ese lenguaje, el lenguaje que identifica la bendición con la riqueza, ese lenguaje ya se rompe en el mismo Antiguo Testamento. Aquí necesito máxima concentración de cada uno de ustedes. Porque por una parte es verdad que en el Antiguo Testamento se exalta la riqueza como señal de que Dios está. Dios está en la vida de una persona. Por ejemplo, ese salmo que dice, como brotes de olivo en torno a tu mesa. Esos son los hijos. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo. Tus hijas estructura de un templo. Es decir, la prosperidad, la abundancia. Eso es cierto que aparece en el Antiguo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento aparecen unas líneas de desconfianza con respecto a la riqueza. Líneas de desconfianza que muestran que la riqueza, aunque en sí misma sea un bien, tiene grandes peligros. ¿Cuáles son esos peligros? El peligro fundamental es la idolatría de la misma riqueza. El segundo peligro fundamental es la soberbia de la persona que se siente capaz de resolver todo con su riqueza. Y el tercer daño de la riqueza es la dureza.
Entonces, en esas hojas que ya no llegarán en blanco, usted escriba los 3 males que se pueden derivar de la riqueza. Se los repito para que los escriba. Primero, la codicia. Usted se puede volver idólatra de la riqueza y cada vez quiere más y más y más y más. Segundo, la soberbia. Usted cree que todo lo puede resolver solo. Usted cree que usted es capaz con sus solas fuerzas, que no necesita de nadie. Y tercero, la dureza. Acuérdese esa parábola que nos da Cristo, esa parábola en donde aparece un rico que comía abundantemente y lujosamente y vestía lujosamente. Y ese rico tenía a la puerta de su casa un pobrecillo enfermo que se llamaba Lázaro. Entonces la riqueza tiene esos 3 problemas. Y esos 3 problemas no aparecen tarde, sino más bien temprano en el Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de los Jueces, encontramos en el libro de los Jueces que ya se da esa situación. ¿Cuál? Pues se da la terrible situación de que cuando el pueblo recibía grandes bienes y cuando les iba bien, se olvidaban de Dios. Cuando les iba mal, se acordaban de Dios. Y estamos hablando del libro de los Jueces. En la secuencia de la Biblia, ¿dónde está el libro de los Jueces? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Estamos en los comienzos de la Biblia y ya aparece que la riqueza tiene su ambigüedad por esas 3 razones que hemos dicho. La riqueza te puede volver idólatra. La riqueza te puede volver soberbio. La riqueza te puede volver duro, indiferente con tu hermano. El pueblo se volvió muchas veces idólatra. El libro de los Jueces nos muestra una especie de ciclo que se va repitiendo y se repite no solo en la época de los jueces, sino que se repite en todo el Antiguo Testamento y si somos sinceros, se repite hasta nuestros días. ¿Y en qué consiste ese ciclo? A la gente le va bien, se olvida de Dios. A la gente le va mal, clama al Señor, el Señor le da el auxilio y entonces le va bien. Y cuando le va bien, se olvida de Dios y sigue el círculo. Entonces la riqueza, ya en el mismo Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento aparece la riqueza como algo ambiguo. Es decir, sí puede tener bienes, pero también puede traer estas 3 cosas que hemos dicho. Y les he hablado del libro de los Jueces, pero incluso en el mismo libro del Génesis, primer libro de la Biblia, ya aparece la ambigüedad de la riqueza. ¿Dónde, por Dios? Usted mire la historia de Sodoma y Gomorra. Usted sabe que iban de camino por la tierra de Canaán, iban Abraham y su sobrino que se llamaba Lot. Llegó un momento en el que tenían muchísimos ganados, muchísima prosperidad, muchísima riqueza. ¿Y qué pasó? Pues pasó que Abraham le dijo a Lot: mira, ya están peleando muchísimo tus pastores, los pastores de tus ovejas y mis pastores. Nos va a tocar separarnos. Y le dijo Abraham a Lot. Abraham era un poco mayor que Lot, obviamente. Abraham le dijo a Lot: mira, escoge tú. Si tú tomas la izquierda, yo tomaré la derecha. Si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Y entonces Lot, sobrino de Abraham, abrió sus ojos y sintió codicia, porque miró una zona, que era la zona que se llama de la Vega, como una especie de valle fecundo, que era donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y viendo la tremenda prosperidad, ese verde precioso de esa vega, mirando ese verde precioso, Lot dijo: esa es la tierra que yo quiero. ¿Te das cuenta? Fue un poquito la codicia lo que llevó a Lot de para allá. Bueno, ¿y qué pasaba en Sodoma y en Gomorra? Sodoma y Gomorra estaban situadas en la tierra más próspera de toda esa región. Ellos abundaban en riqueza.
Ellos abundaban en ganado y en dinero. ¿Y a qué les llevó el ganado y el dinero y tanta riqueza? A la degeneración. Se olvidaron de Dios, idolatraron el dinero, idolatraron las cosas de este mundo, y la idolatría de ellos se convirtió concretamente en idolatría del sexo. Y como se ha demostrado muchas veces, la idolatría del sexo tarde o temprano lleva a perversiones. El que idolatra el sexo cada vez necesita algo más fuerte, algo más fuerte, algo más fuerte. De esto nos habla también San Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, donde habla de las degeneraciones sexuales del mundo pagano, incluyendo actos repugnantes de mujeres con animales y de hombres entre ellos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque esas son las degeneraciones que vemos en nuestra época también. Entonces, ya el Antiguo Testamento muestra que la riqueza no es solo bendición y bendición, también tiene sus peligros. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la gente se volvió idólatra, y se volvieron idólatras del dinero, y creyeron que podían comprar a Dios con sacrificios. Esto es lo que sucede a comienzos del siglo VI antes de Cristo, es decir, en la época de los profetas Jeremías y Ezequiel. Entonces Jeremías se da cuenta que la riqueza ha producido una cosa absolutamente asquerosa, y es que la gente es degenerada en su comportamiento, explotadora de sus hermanos, y luego van al templo y como son ricos pueden ofrecer grandes ofrendas. Entonces imagínate una persona que maltrata a sus obreros, que maltrata a sus trabajadores, con eso se hace muy rico, con esa riqueza tiene muchos ganados, y después toma un toro precioso, costoso, lo lleva al templo, y ¿qué hace con el toro en el templo? Lo ofrece, y como quien dice, ya quedé en paz. Jeremías, que era de familia sacerdotal, era de los sacerdotes de Anatot, Jeremías, que conocía muy bien ese manejo, se escandaliza, se indigna y protesta, porque han caído en degeneración, porque pretenden que su riqueza puede comprar a Dios, como si Dios no fuera dueño del universo entero. Ese es el problema que se presenta ahí, mis hermanos. Y entonces Jeremías dice: esto que ustedes están viendo, este templo que están viendo, y esta ciudad va a ser arrasada. Lo tomaron como si fuera un enemigo, lo tomaron por enemigo. Pero Jeremías solamente estaba denunciando el pecado de idolatría, de muchas idolatrías, sino que yo aquí abrevio un poco. ¿Qué pasó al final? Pues que cayeron los caldeos, cuya capital era Babilonia, arrasaron con Jerusalén, como lo había anunciado Jeremías, y se llevaron cautivos a los mejores pobladores de Jerusalén. Solamente dejaron a los pobres de los más pobres, y entre esos pobres pobrísimos estaba el mismo Jeremías. Ahí lo dejaron a él no se lo llevaron a Babilonia, porque él era de los más pobres. Qué interesante mensaje es. Jeremías lo vieron tan inútil los caldeos, lo vieron tan miserable, lo vieron tan desprovisto de toda cualidad y toda riqueza, que dijeron: ¿qué hacemos nosotros encartándonos con este señor? Déjelo aquí. Ese fue Jeremías. Qué vida tan pobre la que llevaba, qué despojo al que condujo el Señor a Jeremías. ¿Qué pasó después del destierro? Pasó que el pueblo aprendió la lección. Aprendieron que no bastaba la riqueza, porque la riqueza tiene los 3 peligros que usted escribió, y que cuando usted llegue a su casa usted dirá: bueno, por lo menos esto lo escribí. Entonces, hermanos, ahora sí entendemos la bienaventuranza, ahora sí la entendemos. Entonces, ¿qué significa bienaventurados los pobres? Significa aquellos que no se fían de las riquezas y los aplausos de este mundo, que no ponen su confianza en los poderes y los imperios de esta tierra,
que ni siquiera se apoyan en la propia virtud o en las propias ganancias o el dinero. Dicho de otra manera, aquellos que han aprendido a poner toda su confianza y su esperanza en el Señor. Esa es la segunda gran lección que nos da San Mateo. La tercera lección es un poco más corta porque además el tiempo, ustedes saben que el tiempo pues es un poco implacable en estos casos. La tercera lección tiene que ver con las raíces y está precisamente en el capítulo primero de Mateo. Libro de la generación de Jesucristo, origen de Jesucristo, traducen otras Biblias. Ese es Mateo capítulo 1. ¿Y qué es lo que nos muestra Mateo capítulo 1? Nos muestra la descendencia que va desde Abraham hasta David. De David hasta el tiempo del destierro. Y del tiempo del destierro hasta Jesús. Mateo, que muestra en todo una gran cercanía con la mentalidad y la matriz cultural judía, utiliza esa terminología de las genealogías que era tan importante para los judíos. Y nos habla de 42 generaciones, es decir, 3 grupos de 14. ¿Por qué el número 14 es importante? Porque es 2 veces 7. El número 7 es el número de la perfección. Entonces, entre Abraham y David hay 14 generaciones, entre David y el destierro 14 generaciones, entre el destierro y José, padre de Jesús, padre virginal, pero padre de Jesús, es 14 generaciones. ¿Y qué es lo que quiero destacar para terminar esta reflexión sobre San Mateo? Que si usted mira los nombres que aparecen ahí, que lo podemos llamar los ancestros de Jesús, los abuelitos de Jesús, los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y tatarabuelos, es decir, la familia de Jesús, es una familia llena de pecados. Mira los pecados que cometió David. A ver, David, ¿quién sigue a David en la genealogía de Mateo? Pues Salomón. A David le sigue Salomón. ¿Y cuál fue la mamá de Salomón? Betsabé. ¿Y de dónde salió Betsabé? Fue la mujer con la que David adulteró. Betsabé era primero esposa de un hombre llamado Urías, que entre otras cosas no era un hombre judío, pero de corazón entregó tan completamente su vida al pueblo judío, que de hecho murió defendiendo al rey David, el mismo rey que lo mandó matar. Pero David, que se arrepintió de su pecado, de todas maneras dijo, bueno, ya se murió su esposo, ya que hacemos usted y yo. Y el hecho fue que esa mujer le dio como hijo a Salomón. Pero es que ese no es el único problema. Ahí se menciona también a una mujer llamada Rahab o Rahab. Y Rahab tenía un oficio un poco cuestionable, que yo no sé si me lo censuren. Resulta que Rahab pues era la prostituta más conocida de Jericó en tiempos del libro de los jueces. Y ahí aparece también Judá, que tuvo que ver con una mujer llamada Tamar, y ahí también hubo pecado. Entonces, ¿cuál es la lección que nos quiere dar San Mateo en esto? Se puede resumir de esta manera: tú eres más que tu historia, tú eres más que tu familia. Y una de las grandes tareas que tenemos que aprender todos, pero creo que sobre todo debemos aprenderla en esta amada Latinoamérica, y eso vale para este queridísimo Ecuador, y vale para mi amada Colombia, y vale para cada uno de nuestros países. Nosotros tenemos que sanar nuestra historia, porque nosotros cargamos heridas ancestrales de violencia, de humillación, de exclusión, de marginación. Y tenemos que saber que la fuerza de Jesucristo es mayor que el pasado que haya tenido tu familia o la mía. Y de hecho es mayor que
los pueblos y las razas de las que nosotros venimos, porque en nuestras razas ha habido abusos que han cometido nuestros antecesores y abusos que se han cometido contra nuestros pueblos. Nosotros no podemos dar espacio al odio, porque el odio es el que perpetúa esas heridas. Nosotros tenemos que ser la generación que rompe con esos pecados del pasado. Es impresionante recorrer la genealogía que nos presenta San Mateo y ver que hay tantísimo pecado por todas partes en esos antecesores de Cristo, en esos ancestros de Cristo hay tanto, pero tanto pecado. Y en medio de ese barro, la flor de santidad que es nuestro Señor. Hermanos amados, hermanos queridísimos, esa es la tercera lección que nos da San Mateo, que tenemos que sanar los pecados del pasado, que no podemos perpetuar a fuerza de odio, a fuerza de resentimiento lo que sucedió en el pasado, porque todos nosotros, todos los que estamos aquí somos hijos de violencia, pero es que lo mismo son en los demás países. Póngase a estudiar historia, mi hermano. Mire usted un país que mucha gente admira y quieren irse allá, a Estados Unidos. Yo he prestado servicio muchas veces en Estados Unidos. Pero mire Estados Unidos y mire la historia, es una historia de violencia. Violencia contra los indígenas, violencia contra los negros, violencia racial, violencia contra los pobres, violencia, mucha violencia. Y así son los distintos países. Violencia contra los indígenas, violencia contra los morenos, los afrodescendientes, violencia contra los pobres. Nosotros tenemos que ser la generación que rompe esa cadena. Eso no puede seguir. Así como Jesús rompió esa cadena que venía de tiempos antiguos, así nosotros, nos enseña San Mateo, tenemos que ser la gente que rompe la cadena de un pasado de agresión, de resentimiento, de venganza sobre venganza sobre venganza. Termino entonces. ¿Cuáles fueron las tres grandes lecciones que nos dejó San Mateo? Usted lo tiene escrito ahí, bendito sea Dios. Ahí veo una señora que ya va por la quinta hoja. Bien, bien, así se hace. Así se hace. Ahora hay que ver el tamaño de letra que tiene la señora. Las tres lecciones que nos deja San Mateo. La primera lección, ¿cuál era? Escuchar al maestro. La escucha. Y les he dicho, de verdad, ustedes se pueden reír de mí, pueden decir tan exagerado el padre, así como anecdótico el padre. No, haga el ejercicio, hágalo. Hágalo, lea en voz alta y de pie. Lea el pasaje y léelo varias veces y empiece a notar cómo su corazón cambia. Esa era la primera. Segunda, las bienaventuranzas y en concreto los pobres. ¿Y qué significa ese ser pobre en el espíritu o pobre de espíritu? Significa yo retiro mi confianza de poderes políticos, de partidos políticos, de filósofos. Yo retiro la confianza de lo que hay en esta tierra. Yo retiro mi confianza de las criaturas porque mi confianza está en el Creador. Y tercera lección, sanar la familia, sanar nuestra historia. Nosotros no podemos seguir peleando con que hace 3 siglos nos abusaron, con que hace 1 siglo nos robaron, con que seamos nosotros la generación que rompe con el pasado. Es necesario enseñar a las nuevas generaciones por vía de familia, por vía de catequesis, por vía de predicación. Es necesario enseñar que otro futuro es posible. Y eso nos lo enseña precisamente San Mateo. Póngase de pie, por favor. Imploramos, Padre Celestial, tu bendición. Imploramos la gracia de tu amor. Haz realidad en nosotros, Señor, la bendición del Evangelio. Mateo, testigo de la misericordia, evangelista que nos mostraste la verdadera ley que lleva a la libertad, bendice a estos hermanos queridos, intercede por ellos y haz que seamos genuinos discípulos del Evangelio.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No salimos. No más humitas, no más ayuyas, no más queso de hoja, ni chicharrón, ni maíz, ni todas esas cosas deliciosas. Nos quedamos aquí, en 3-5 minutos empezamos la Santa Misa, cerramos nuestra jornada de la mañana. Entonces, por favor, nos quedamos aquí y nos vamos disponiendo para la Santa Misa.